Bueno, vamos a empezar a explicar con un poquito más de detalle la meiosis. Empezamos por la primera división meiótica y comenzamos por la profase 1. En la profase 1 podemos distinguir estas subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En la primera, en el leptoteno, los cromosomas empiezan a condensarse, aunque apenas se distinguen, y se unen a la membrana del núcleo. Lo hacen a través de unas estructuras que llamamos placas de unión, de naturaleza proteica. Asimismo empieza a formarse el huso mitótico. En el cigoteno se da el apareamiento, la unión entre los cromosomas homólogos. Este apareamiento se hace a través de un complejo proteico longitudinal que se llama complejo sinaptonémico. Los cromosomas se han unido y la estructura que se forma, los cromosomas homólogos me refiero, la estructura que se forma se le llama o tétrada, porque tiene 4 cromátidas, o cromosoma bivalente o bivalente, porque tiene 2 cromosomas homólogos. En la siguiente fase, en el paquiteno, se produce el sobrecruzamiento o entrecruzamiento, es decir, el intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos, concretamente entre cromátidas no hermanas, que son las que se están tocando. Esto se hace gracias a que existen unos nódulos de recombinación en el complejo sinaptonémico. En estos nódulos se encuentran las enzimas necesarias, las endonucleasas, ADN ligasas, etc. Siguiente fase, diploteno. Los cromosomas empiezan a separarse, aunque permanecen unidos por los puntos donde se realizó el intercambio. Estos puntos se les denomina quiasmas. Esta etapa es la más larga de la meiosis y en algunos casos, como en el caso de los ovocitos humanos, puede durar años. Bueno, al final de esta etapa el complejo sinaptonémico también empieza a desaparecer. Por último pasamos a la diacinesis. Los cromosomas aparecen muy condensados y los quiasmas se van desplazando hacia los extremos. Esto se le denomina terminalización de los quiasmas. El núcleo desaparece, la membrana nuclear desaparece y, por supuesto, también el nucleolo. Continuamos. Pasamos a la siguiente fase, la metafase 1. Los cromosomas homólogos, las tétradas, se han unido ya al huso mitótico a través de los microtúbulos cinetocóricos y se sitúan en la placa ecuatorial. Podéis ver en el dibujo cómo se aprecia que han intercambiado diversos fragmentos en el proceso de sobrecruzamiento del material genético. Siguiente fase, anafase 1, los cromosomas homólogos se van a separar. Se separan las tétradas, se separan los bivalentes, dirigiéndose cada cromosoma homólogo hacia un polo de la célula. Esta fase es fundamental, ya que es aquí donde se produce la reducción realmente de cromosomas, el paso de diploide a haploide. Al final de la primera división meiótica, con la telofase, se vuelve a reconstruir el núcleo, desaparece el huso mitótico y se solapa con el proceso de citocinesis que veremos en otro momento. La célula, en este punto, ya es haploide, pero contiene 2 cromátidas por cada cromosoma. Por ese motivo vamos a realizar una segunda división meiótica con el objetivo de separar estas cromátidas.
La segunda división meiótica es exactamente igual que una mitosis, por eso no vamos a repetir todas las fases. Vosotros tendríais que unir todo lo que sabéis de mitosis a esta segunda división meiótica y recordar que el objetivo es la separación de las cromátidas y no el pasar de diploide a ploide, porque eso lo hemos hecho en la primera división meiótica. Al final de esta segunda división tenemos 4 células, cada una de ellas es haploide y contiene una sola cromátida de cada cromosoma, es decir, ya es funcional. Para terminar este vídeo vamos a recordar cuál es el papel de la meiosis en la vida, es decir, cuál es su importancia biológica. Por una parte, recordar que la meiosis tiene sentido dentro de un ciclo con reproducción sexual, ya que, como en el caso de todos los animales, en el caso también de los humanos, es la que produce los gametos haploides. En otros ciclos, bueno, puede darse en otro momento, pero siempre que hay reproducción sexual, existe meiosis. Por otra parte, tiene la función de aportar variabilidad genética, y eso lo hace a través básicamente de dos procesos. La separación aleatoria de los cromosomas homólogos durante la fase 1 quiere decir que cada una de las células hijas tendrá cromosomas homólogos que vienen o del anterior progenitor, madre o padre, es aleatorio. Y también por el conocido proceso de sobrecruzamiento en la profase 1, donde realmente estamos creando combinaciones nuevas de cromosomas que no existían antes. Bueno, esto es todo. Nos quedará simplemente, para acabar la división, ver cómo se produce la citocinesis.